Bienvenidos a su programa, Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia, con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde aquí, desde la Iglesia Adventista Central en Ohio, un servidor, el pastor Augusto Pérez. El día de hoy estamos estudiando una lección también muy importante e interesante para cada uno de nosotros como cristianos: hallar fortaleza en Cristo. Pero antes de continuar, vamos a tener una palabra de oración. Oramos. Bondadoso Padre, muchas gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias porque sabemos que nos has acompañado durante todos estos días. Nos has acompañado, Señor, en nuestra vida, y te suplicamos que nos sigas acompañando y al abrir tu palabra en esta hora, permita, Señor, que podamos eh, entenderla, y no solamente entenderla, sino aplicarla en nuestra vida. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, apreciados hermanos, apreciados amigos, el libro de Efesios, cómo hallar fortaleza en Cristo. Realmente es interesante, ¿verdad? Porque el libro de Efesios, el capítulo 6, recordemos que Pablo aquí está hablando en estos versículos, ya finalizando su epístola, ¿verdad? El capítulo 6, el último capítulo del libro de Efesios. Y Pablo precisamente aquí en el versículo 10 nos dice: por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Diablo viene del griego diabolos, ¿verdad? Que no tiene otra significación sino que ser un enemigo de Dios. Todo aquel que es un enemigo de Dios es un diablo. Por eso, aquí en el capítulo 4, precisamente, Pablo está asegurando que tenemos a un enemigo que por nuestra propia fuerza y por nuestra propia armadura no podemos vencerlo. Y eso es algo entonces importante que nosotros necesitamos conocer. Ahora, si nuestro conflicto fuera solo con los hombres, la necesidad de una armadura no sería tan evidente, pero tenemos que enfrentarnos con las estrategias y las sutilezas del enemigo, Satanás, el diablo. Así que las tentaciones que sufrió Cristo revelan cuál sutil es el método de este enemigo, siempre dirigido a los puntos débiles de la naturaleza humana. Recordemos, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que Satanás nunca nos va a atacar por nuestros puntos fuertes. Siempre va a buscar nuestros puntos débiles, va a buscar nuestras debilidades. Por eso que Elena de White nos dice que nosotros debemos orar a Dios constantemente, pidiéndole al Señor que nos ayude a vencer nuestras debilidades. Por supuesto, nosotros como cristianos necesitamos saber cuáles son esas debilidades para que el Señor nos ayude precisamente a vencerlas, a vencerlas. Por eso entonces el apóstol nos dice que en esta lucha, en esta guerra espiritual, nosotros necesitamos hacerle frente a un poderoso enemigo, Satanás. Y este poderoso enemigo siempre anda al acecho buscando una oportunidad para asediarnos. Por eso entonces, mis queridos hermanos, Pablo precisamente identifica a Cristo como la fuente de la fortaleza de los creyentes. Realmente es así. Cristo es la fuente de nuestra fortaleza. Cuando Pablo dice aquí en Efesios 6:10, y en el Señor
y en el poder de su fuerza. El poder de su fuerza. Realmente necesitamos el poder y la fuerza de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. El poder de su fuerza es muy importante. Y aquí nos dice, el apóstol precisamente está por describir los innumerables ejércitos del mal preparados para atacarnos, preparados para atacar a la iglesia y, si es posible, destruirnos. Así que el enfrentamiento es desesperadamente desparejo. Desparejo, ¿por qué? Porque nosotros con nuestras armas no podemos vencer a este enemigo. Todas las ventajas las tiene el enemigo, a menos que la iglesia busque por medio de la fe en los recursos de la omnipotencia. Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos vencer a este enemigo. Sin duda, nosotros necesitamos arduamente cada momento, cada instante, cada respiración de nuestra vida. Necesitamos entonces el poder del Señor Jesús. Por eso es que nosotros necesitamos buscar a diario al Señor Jesucristo, nuestra fuerza, nuestro poder, nuestro sustento. Así que la fuerza de la iglesia reside en la omnipotencia de su Salvador resucitado, en el capitán de guerra, nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Por eso, el apóstol precisamente utiliza la repetición de Efesios 6:10 y recurre a los sinónimos poder y fuerza precisamente para resaltar su observación. El poder que debe existir en la iglesia no es inherente a los creyentes, sino que deriva del Señor. O sea, yo no tengo poder para vencer a este enemigo inherente. Mi poder para vencer a este enemigo es dado por el Señor cuando yo voy a Cristo, cuando lo acepto como mi Salvador personal. El Señor me cubre con su justicia, el Señor me coloca su armadura, el Señor me coloca el poder para vencer a este enemigo. Por eso es que cada uno de nosotros necesitamos todos los días buscar al Señor. Con razón dice Elena de White en El Camino a Cristo, debemos hacer de esto nuestro primer trabajo, porque en la única persona que nosotros podemos hallar fortaleza es en Cristo, en nadie más. Así que Pablo precisamente sigue diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La única fórmula para nosotros vencer a este enemigo es Cristo Jesús, porque no estamos luchando contra hombres de carne y hueso, no estamos luchando contra personas, estamos luchando, dice aquí el apóstol Pablo, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si estuviéramos luchando contra seres humanos, tal vez, como dije antes, poseer una armadura no sería tan necesaria, pero estamos luchando contra un enemigo súper poderoso y por lo tanto nosotros necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios. Y un versículo que ya leí, que está registrado aquí precisamente en Isaías capítulo 59, pero vamos a leer ahora solo el versículo 17, dice la escritura lo siguiente: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como un manto. Allí nuevamente el apóstol nos está mencionando claramente, apreciados amigos y apreciados hermanos, que debemos realmente poseer la armadura de Dios. Y Pablo da allí una descripción exacta de todo lo que nosotros debemos poseer para vencer a este poderoso enemigo.